Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más, como bien lo puede leer en el título. En el video de hoy te voy a aclarar esa pequeña duda que quizás tengas, si en verdad funciona o si no funciona el modo ahorro de batería. Como pueden ver en estos momentos, yo tengo el ahorro de batería desactivado en mi celular y es precisamente porque yo haciendo un estudio a lo largo del uso diario y semanal y mensual de mi teléfono, fui descubriendo de que el modo de ahorro de batería en realidad no sirve para muchas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, he probado, he hecho diferentes pruebas, he hecho diferentes testings de prueba del rendimiento de la batería de mi celular cuando está en modo ahorro versus cuando está en modo normal. Y pues me quedé con el modo normal debido a que pude notar que en ciertas ocasiones incluso el celular se comportaba mucho mejor estando en modo normal. Recuerda que cuando hacemos así y ponemos nuestro teléfono en modo ahorro, lo que hacemos con esto es desactivar muchas funciones que están sucediendo en segundo plano en nuestro celular, como las actualizaciones automáticas, la pantalla y muchísimas otras cosas que tienen que ver con redes que consumen batería. Lo que hace esto es bajar el rendimiento del teléfono. A veces no recibes notificaciones, a veces no te suena lo que tiene que sonarte y etcétera. Entonces yo descubrí que teniendo el celular mejor en modo normal, la batería te dura igual. Yo hice una prueba intensa un día, lamentablemente no pude grabarlo, pero yo hice una prueba para yo personalmente darme cuenta de cómo funcionaba esto del ahorro y al final del día terminé con exactamente la misma cantidad de batería haciendo el mismo uso del teléfono, ya sea utilizando redes sociales, posteando videos, editando fotos, viendo TikToks por algunos minutos. E hice la pequeña prueba en un día utilizando el modo ahorro y el otro día utilizando el modo normal. Y pues básicamente al final del día terminé con la misma cantidad de batería. O sea que no, o sea, el modo ahorro no me ahorró ningún tipo de batería en lo absoluto. Pues ya les dije, esto está ahí para casos de emergencias y pues si tu celular ya se está descargando y te quedan unos poquitos últimos pilines de carga, así como un 10, 5, 8, 7%, cualquier porcentaje que esté por debajo del 10%, pues entonces sí te recomiendo activar el modo ahorro de batería, pues ahí sí entra en funcionamiento el modo ahorro, pero hay personas que pues precisamente como yo mismo me mantenía siempre con el celular en modo ahorro de batería, incluso estando en 100%, yo tenía la maña de que desde que yo conectaba mi celular y se desactivaba, ustedes saben que cuando tú cargas tu celular se desactiva el modo ahorro cuando llega a un 80%, pues yo volvía y lo activaba, siempre me mantenía activando el modo ahorro y no importa la cantidad de batería que mi celular tuviera, yo siempre mantenía el modo ahorro activo. Me di cuenta de que estaba cometiendo un grave error porque el rendimiento bajaba y al final del día contaba con la misma batería que cuento ahora que no estoy activando ese modo. Pues ya saben, les recomiendo no tener eso activo, pues no van a estar ganando absolutamente nada. En un futuro video les voy a hacer la prueba de rendimiento, voy a abrir varias aplicaciones, incluso voy a utilizar otro celular igual que este y les voy a hacer la prueba en cámara con temporizador y todo para que vean el rendimiento de la batería cuando está en modo ahorro versus cuando está en modo normal. Así que ya saben chicos, espero que este tip o este pequeño truco o consejo les sirva para aquellos usuarios que siempre tienen o tenían el celular en modo ahorro, que pueden hacer la prueba ustedes mismos en sus casas, pueden hacer lo que yo hice, hacer una prueba de rendimiento, pueden utilizar su celular a fondo, pueden descargarlo, drenarlo como a ustedes le plazca, viendo videos de TikToks, entrándose a Snapchat que consumen bastante batería. Pueden hacer lo que sea, abrir su imaginación para tratar de drenar la batería de su celular lo más rápido posible, haciéndolo en ambos modos, en modo ahorro batería y en modo normal, y van a notar que no hay ninguna diferencia en lo absoluto. Pues nada chicos, esto ha sido todo, espero que les sirva y pues nada, muchísimas gracias por haber visto este video y por apoyarme siempre desde el comienzo. Nos vemos en una próxima entrega.